Este es el noticiero. La visión de un simple ciudadano preocupado por entender hacia dónde vamos. Un programa que lo convoca a pensar sobre nuestros derechos, pero también sobre nuestras obligaciones como ciudadanos. Conducción y realización, contador José Niveiro. Este es el noticiero de la mañana. El único que dice lo que le da la gana. Este es el noticiero de la mañana. El único que dice lo que le da la gana. Después de un corte regresamos con lo más completo de lo que soportamos. Salió libre de culpa. 10 millones dio Michael. Cuando son las 8:02. ¿Estamos bien? 8:02 por Radio Chart 89.1, Radio Taqui 88.5, FM Mercedes o 90.5, programa que emitiremos como siempre nuevamente por LT42 Radio Liberá. Domingo 31 de 8 a 9 de la mañana. Saludamos ahí a Alberto Ciares, que suele estar en la programación de LT42, a los operadores de Radio Taqui y de FM Mercedes. Y aquí saludamos a Cali. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, contador. Buenos días a los oyentes. Estamos arrancando esta edición del programa Hacia Dónde Vamos, como usted decía, con una temperatura en la ciudad de Mercedes de 13 grados 7 décimas, la humedad del 91%, la presión de 1001 en hectopascales, los vientos soplan del sector este a 9 kilómetros a la hora. Indican que la máxima para el día de hoy será de 26 grados centígrados y el pronóstico extendido para los próximos días indica que mañana domingo la mínima será de 13, la máxima de 28, nublado parcial por la mañana, nublado parcial por la tarde, en tanto que el día lunes continuará de manera similar, nublado parcial por la mañana, nublado parcial por la tarde, la mínima de 13 y la máxima de 27 grados centígrados. Así, con características similares hasta el día miércoles, que llegaría la lluvia en horas de la mañana y en horas de la tarde, con una mínima de 13 y una máxima de 22 grados centígrados. Bueno, bien, ahora vamos a comentar acá. Cali, vos estuviste presente en la reunión con Sonia López, no sé si estuviste en la de el senador Flinta. También sí, tuve la oportunidad de estar. Eso, algunas otras noticias locales. En la provincia también se trata el tema Iberal, la reforma. ¿Qué pasa con el plan Belgrano, que con tanto bombos y platillos anunció el gobierno de Macri? Pérez Esquivel en Corrientes. Cae la producción de la cooperativa de calzado San Luis de Palmar de Ultraza, al igual que otras empresas también en Corrientes se siente el efecto del gobierno Macri. A nivel nacional, la presencia nuevamente de Cristina en Buenos Aires con homenaje a Chávez. Los resultados del ajuste, la sociedad rural de Palermo, ¿no? Y el recuerdo de otros visitantes aplaudidos en Palermo, vamos a recordarlo ahora. La cuestión esta de los troles, se dice, ¿no? Esto del problema entre Macri y Marcelo Tinelli, la base de datos de ANSES para ser utilizada por parte del gobierno, la amenaza a jueces, la crítica de Macri a la justicia laboral, el ISIS, el terrorismo islámico en la triple frontera, real o invento para justificar presencia de tropas norteamericanas, el arma de Maglio, tantas veces denunciado que resulta que no era de él, la producción de leche y cuánto le queda al productor, cuánto al precio al público, 27 días en la calle porque incendio de sus viviendas y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no hace nada,
El gas a 97 pesos y a nivel internacional la presencia del presidente de México, el intento de golpe en Turquía, Francisco en Auschwitz pidiendo perdón por tanta crueldad. Bueno, eso y los otros temas que alcancemos a dar a lo largo de nuestro programa ahora. Digamos que la farmacia de turno el día sábado es Farmar y el día domingo San Jorge. Y está acá en la radio una patente, si alguien perdió, porque le sale caro tener que hacer de nuevo. A mí se me perdió una patente, tengo que hacer de nuevo, sacar las dos de nuevo, un duplicado. El número de patente es PGU061. PGU061 está acá en la radio. En materia de efemérides, un 29 de julio del año 2000 se suicidaba el doctor René Favaloro. ¿Por qué? Bueno, el motivo principal era la situación difícil económica de su institución, Fundación Favaloro, que atiende problemas cardíacos. Y, entre otras cosas, no era solamente un pedido de ayuda que hacía al gobierno del entonces presidente de la Rúa y el entonces jefe del PAMI, que era el actual jefe de gobierno Rodríguez Larreta, sino que pedía que le paguen lo que le debía el PAMI. Creo que era, si mal no recuerdo, 2 millones de pesos. Que le pague algo, porque si no, él tenía que despedir gente de su fundación y otras limitaciones que tenía que hacer, que no quería hacerlo. De la Rúa se enteró de una carta que le mandó, parece ser, después que se suicidó Favaloro. Lo cierto es que, en definitiva, podríamos decir que Favaloro fue una víctima más de los ajustes del neoliberalismo. Porque de la Rúa no tuvo ningún problema en endeudar al país en unos 40.000 millones de dólares más en el famoso megacanje que Cavallo, su ministro, negoció con los acreedores externos, entre comisiones, intereses reconocidos y otras cosas, y sin embargo no tenía 2 millones de pesos, no de dólares, no para regalarle, sino para pagarle lo que le debían a la fundación de Favaloro. Terminó suicidando ese Favaloro, que trabajó para salvar tantas vidas, curando el corazón, se pegó un tiro en el corazón. Fue el último grito de protesta de una sociedad consumista y de un gobierno neoliberal que priorizaba el cumplimiento de los compromisos con los buitres externos y no con gente como Favaloro, que estaba trabajando y que había vuelto de Estados Unidos para trabajar por el país. Recordamos entonces al doctor Favaloro y Larreta, que hoy es jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjense, yo siempre digo, ¿no?, que los nombres se repiten en la historia de los gobiernos antipopulares y antinacionales. Se repiten los apellidos Martínez de Hoz, Pinedo, Alzogaray, y también Larreta, leyendo en estos días la historia del golpe de 1930 contra Irigoyen. ¿Saben quién era uno de los miembros de la Corte Suprema que avaló el golpe, el primer golpe militar en Argentina? Un juez de apellido Rodríguez Larreta, que seguramente es pariente de este señor. Fíjense cómo se sigue la línea ideológica. Por eso yo digo, están los mismos o sus herederos ideológicos. Un 26 de julio de 1952 moría Eva Duarte de Perón. Evita. Yo siempre digo la pata social de Perón, el brazo social, la que le ponía pasión, ardor, gana, fuerza en momentos de debilidades. Se estaba muriendo y le alentaba a Perón a fusilar a los golpistas del año 51, Lanusse, Alzogaray y otros que se habían levantado. Perón no se animó a fusilar a nadie, cosa que hicieron después los libertadores, entre comillas, del 55. En estos días también se recuerda a Osvaldo Pugliese, no recuerdo el año para que ver, el gran músico y sobre todo destacable porque era comunista, era afiliado al Partido Comunista, estuvo preso, fue perseguido y nunca renunció a sus ideas. Un 29 de julio de 1904
nacía Ricardo Balbín, otro personaje de la historia ligado a casi todos los golpes militares, radical antipersonalista, apoyó la Revolución Libertadora, apoyó los fusilamientos, apoyó los bombardeos de los golpistas en Plaza de Mayo. Se reivindicó gran parte después porque terminó haciendo una alianza con Perón para reclamar la democracia a la NUCE. Y tenemos que reconocer que apoyó la democracia que se inició en 1973 hasta 1976. Apoyó durante el gobierno de Perón también, tanto así que despidió a Perón diciendo un adversario despide a un amigo. Sin embargo, después del golpe militar de 1976, Balbín miraba para otro lado, mientras la dictadura asesinaba, torturaba, desaparecía y exiliaba argentinos. ¿Por qué? Porque estaba más preocupado por meter embajadores radicales, ayudando hacia la dictadura. El embajador en el Vaticano era radical, en Venezuela era radical, en Costa Rica era radical, recomendados por Balbín, y por mantener intendentes después de la dictadura en provincia de Buenos Aires y el resto del país. Esa era la preocupación de Balbín mientras la dictadura hacía los asesinatos y las persecuciones y la política antinacional y antipopular que hizo. Un 29 de julio de 1952 nacía Hugo Chávez Frías, el presidente venezolano que murió tendría 62 años. Presidente Chávez, uno de los primeros que reaccionó en Venezuela después de las políticas de ajuste del neoliberalismo que produjo también represión y muertes, como pasó acá en Buenos Aires en el 2001, cuando de la Rúa se fue dejando más de 30 muertos. Y la consecuencia de esas políticas de ajustes neoliberales y la reacción fue el surgimiento de Chávez. No fue una casualidad, fue consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas en Venezuela. Bueno, Cristina vino, le rindió homenaje, entre otros, para aquellos que quieren desprestigiar sin conocer, porque yo escucho a gente que se prenden de la propaganda anti-Chávez del neoliberalismo y repiten como loros sin siquiera preocuparse qué hizo Chávez en Venezuela. Que no le salió todo bien, porque la verdad hay que decirlo que los problemas que hoy tiene Venezuela es consecuencia, evidentemente, de que le faltó mucho a la revolución bolivariana, pero de que avanzó, avanzó. Venezuela es uno de los primeros países, junto con Bolivia, países que los liberales llaman populistas, en haber eliminado el alfabetismo y la pobreza extrema, el hambre, como lo hizo Lula en Brasil, como lo hizo Cristina en Argentina. Un 28 de julio de 1822, el general San Martín declaraba la independencia de Perú. En coincidencia con el aniversario de la independencia, es que asumió el nuevo presidente liberal también de Perú en estos días. Y un 29 de julio de 1966 se producía lo que se conoce como la Noche de los Bastones Largos, cuando el dictador Onganía mandó a la policía a desalojar la Universidad de Buenos Aires, y lo mismo hizo con otras universidades del país, a bastonazos, a golpes y a empujones, porque no estaba de acuerdo con la política de libertad que se vivía en las universidades argentinas. Y esa noche de bastones largos, esa intromisión violenta de la dictadura en las universidades, que lo que provocó que gran parte de la juventud universitaria y de clase media que era antiperonista se hiciera peronista. Son a veces los tiros por la culata que le salen a algunos dictadores. Bueno, estas son las principales efemérides. Bien, vayamos a los titulares del Semanario Payubre. Por ahí tengo un tema venezolano, por el dúo oriental Los Olimareños, El Gavilán, que vamos a escucharlo ahora en homenaje al expresidente Hugo Chávez Frías, cuyo cumpleaños se celebró el 29 de julio. Pero vamos a los titulares del Semanario Payubre.
Caso de la niña arrojada por un muro, Carmencita fue inscripta en el registro civil y su madre continúa detenida. En la jornada del miércoles, ECO, la alianza del gobernador Colombi, presentó borrador de proyecto de reforma de la Constitución. Tras la reunión en la sociedad rural, el proyecto de traspaso de tierras deliberada fue a 3 comisiones de diputados. Será en el barrio Recodo, visita de técnicos del Promeva. Bueno, ojalá que salga este proyecto de mejora barrial, como se hizo en barrio Mataderos y Tatí, en la época de Cristina Fernández de Kirchner. Esperemos que son con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que esperemos que se pueda concretar esto. Siguen los accidentes. Esta semana se multiplicó el número de incidentes de tránsito en la ciudad. En algunos casos los accidentados recibieron lesiones graves. Esta semana comenzó el arreglo de los techos del Hospital Las Mercedes. Plan Veredas sigue el programa y colocan rampas donada por el Rotary. La basura, un tema de difícil solución, dice Salpicón. Habrá que cobrar multas, sí, y yo creo que incluso meter preso, porque habría que ver, por ahí Cali, vos que estás en el medio periodístico, si nuestro código de faltas, que es el que aplica la policía y que puede meter preso gente hasta 30 días, puede meter preso a alguien que atenta contra el medio ambiente. Yo suelo caminar acá hacia el regimiento y es impresionante y vergonzoso las basuras con pañales, botellas, plásticos. Se ve que por ahí cada tanto pasan de la municipalidad, lo limpian, al otro día vuelven a tirar. Una vez le propuse a Parola, ¿no habrá posibilidad de meter alguna camarita por ahí en los árboles prendidos o alguien que de noche pega una recorrida? O la gente, invitarlo una vez más cuando vean que tomen la patente de los colectivos. Los pasajeros tienen que darse cuenta cuando un chofer para el colectivo para tirar basuras. Bueno, es hora que empecemos a colaborar con la limpieza y con el medio ambiente y empecemos a denunciar a los irresponsables que tiran basura en cualquier lado. O de última tendrá que ver la municipalidad la posibilidad de poner algún, ¿cómo se llama eso? Contenedor. En esos lugares, a ver si por lo menos se dignan tirar en ese lugar, ¿no? Bueno, y como siempre en la última etapa y en las últimas páginas, en la contratapa mejor dicho, toda la información deportiva en el semanario Payubre. Caso típico. Bueno, y podemos escuchar entonces, está por ahí el Gavilán y después vamos con el tema Iberacali. Gavilán se comiera, verdad señor, cómo se come al ganado. Si el gavilán se comiera, oiga compadre, cómo se come al ganado, yo ya me hubiera comido al gavilán colorado. Gavilán, 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 gavilán. Ese gavilán primito, oiga primito pequeño y tan volador. Ese gavilán primito, oiga primito pequeño y tan volador, que se remonta en lo alto pa' divisar el pichón. Gavilán, 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 gavilán. Canoero el río Arauca, del río Arauca pásame pa'l otro lado. Canoero el río Arauca, del río Arauca pásame pa'l otro lado, que me viene persiguiendo el gavilán colorado. Gavilán, 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 gavilán pico amarillo que vuela sobre el quemao.
Gavilán pico amarillo que vuela sobre el quemado. Dime qué razón me traes del gavilán colorado, gavilán. Gavilán, gavilán, gavilán. Opa. Ay, en la barranca de Apure, oiga de Apure suspiraba un gavilán. En la barranca de Apure, verdad señor, suspiraba un gavilán. Y en el suspiro decía, muchacha de Camagüey, gavilán. Gavilán, gavilán, gavilán. Ay, el águila en la montaña y en el estero el carrao. El águila en la montaña y en el estero el carrao. Y en los caminos del llano el gavilán colorado, gavilán. Gavilán, 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 gavilán. Bien, escuchábamos entonces el gavilán, tema tradicional venezolano. Y bueno, los temas, vamos rápidamente, antes de entrar al tema Iberá, a recordar que hoy sábado a partir de las 19 horas, se hace la preselección de la Fiesta Nacional del Chamamé en el Centro Cultural Ferrocarril, a partir de las 19 horas, Así lo que es. quieren escuchar. En el mismo lugar, el domingo a las 19 se pasa la película El Clan con Franchella, una película muy interesante, gratuito, los que quieran ir participar. Y en el Teatro Cervantes, recordemos que se sigue pasando película en el Teatro Cervantes, no los viernes para mayores, para menores los sábados, y hoy sábado pasan la película Alicia en el País de las Maravillas. Eso cuando nosotros éramos chicos, ¿no? Así es. A eso le agregamos, contador, que hay automovilismo, Fuerza Libre Internacional, que la entrada es libre y gratuita. Ya en el día de hoy va a haber pruebas libres desde las 13:30 horas y hasta las 17. Luego a las 18 estarán los autos exhibiendo, o se exhibirán los autos en la Plaza 25 de Mayo, para que la gente pueda ver un anticipo de lo que va a ser mañana. Y mañana desde las 9 de la mañana en el Autódromo Municipal, entrada libre y gratuita, la quinta fecha de la Fuerza Libre Internacional y el TZ850. Bueno, y el Club de Leones organiza una feria de platos en calle San Martín, en la peatonal, San Martín y Sarmiento, en esa zona. Platos salados y dulces, el Club de Leones hoy al mediodía. Bueno, vayamos el tema Iberá. Después de la rural, que estuvieron presentes ahí el diputado Barrio Nuevo, y la gente de Iberá Patrimonios Correntinos haciendo su exposición, la mayoría en contra de que pase a la Nación el Iberá. Luego el jueves estuvieron invitados la exdiputada y exconvencional constituyente Sonia López y el diputado Alonso del Partido Autonomista. Alfonso. Alfonso, ¿eh? Uh-huh. Alfonso. Bueno, básicamente lo que yo rescato de toda la charla, tanto de Sonia como la intervención de Mabel Moulin de Aguirre y ¿cómo el nombre de la China para no decirle China? No. Bueno, todo el no mundo sé. le dice China, así que le vamos a decir la China Moulin. Es que, primero, que también decía Barrio Nuevo, ¿no? En el artículo 1 del proyecto de ley aprobado ya en el Senado, dice que se pasa a la Nación la jurisdicción esencial. Explicó ahí lo que es esencial. Es decir, se entrega la propiedad, se entrega la jurisdicción. Corrientes renuncia a esa parte de territorio de la provincia que va a ser manejada por Nación. Y en el artículo 2 hace una aclaración, la ley dice que la jurisdicción va a ser ambiental. Decía Sonia López que eso no existe. Porque es como que alguien, por ejemplo, dona una casa o un campo
y pone una primera, punto 1, una cláusula ante escribano, que dona a fulano de tal. Normalmente cuando se dona un campo, se dona con todo lo clavado y plantado. Y en el artículo 2 pone, qué sé yo, pero el donatario, o sea, el que recibe, no debe cortar los árboles nativos. Bueno, eso no va a tener efecto, porque si en el punto 1 ya le dona y el que recibe la donación es dueño y puede hacer lo que quiere, salvo lo que al común le corresponde, que leyes de protección del ambiente, qué sé yo. Pero lo que te querían decir es que ya una vez que donamos, nosotros no podemos ponerle condición a la nación porque ya entregamos. Y lo otro es el tema, que hay una cuestión ahí que los que están en contra de la entrega a la nación del sistema liberal dicen que Tonkin dona las zonas altas, que es lo que tiene alrededor de Liberá, son las mejores tierras, y entre esas zonas altas y los esteros y lagunas propiamente dicho, existen productores que hay temporada que se inunda y sacan sus animales, pero después producen. Lo que no me quedó claro si eso, tengo entendido que esas son tierras fiscales, ¿sí o no? Algunas sí, otras no. Bueno, y el problema es que van a quedar en el medio, como un sándwich, entre lo que sería Parque Nacional y que lo otro que yo rescato como importante es que se dijo que en realidad la viuda de Tompkins no está donando, está haciendo una promesa de donación. O sea, la provincia, una vez que entrega a la nación los territorios, después no puede dar marcha atrás. Y entonces se está entregando el territorio de la provincia de Corrientes a Nación a cambio de una promesa de donación que no sabemos si se va a concretar, porque dice que la gente de Tonkin pone una serie de condiciones y un plazo que si no se cumple no hace la donación. Y lo que decía Mabel o Mochina era que en Istía va a quedar como territorio nacional y manejado por la gente de Tonkin. Así. Bueno, frente a eso hay lo otro que se decía, bueno, a ver qué decía a favor el senador Flint. Bueno, en principio con el tema de la jurisdicción y eso de, digamos, de que se entrega la parte ambiental nomás y el término que la jurisdicción ambiental, tanto Sonia López y en el debate ayer con Flinta le dijeron que ese término no existe. Y en un momento el senador Flinta hasta reconoció, seguramente no existe, pero nosotros lo pusimos. Bueno, y no quedó claro, o sea, ellos están entregando sí y dicen que, bueno, ellos solamente le entregan la jurisdicción ambiental. Muchos abogados allí, entendidos, que conocen de leyes, e inclusive el doctor Ovieta le explicaba que eso no es posible, que eso no existe. Entre otros, los reclamos que le hacían es que no hubo consulta hacia los habitantes, si es beneficioso o no que eso se convierta a parque nacional, y con respecto a eso el senador Flinta pidió disculpas. Por supuesto que no admitieron mucho no aceptaron su disculpa, y en un momento también le dijeron que ya no es la primera vez que hace cosas que no benefician a los habitantes de la provincia de Corrientes, que no benefician al pueblo. Con respecto a lo que usted decía de si ellos, lo que aclaraba Flinta de que ellos solamente convierten o con esta ley se convertiría en parque nacional solamente lo que dona Tonkin. Lo otro seguiría siendo el parque provincial, y que no hay, también dijo que no hay condiciones, como se dice. Le pidieron que muestre el documento donde proponía la futura donación, los herederos de Tonkin, y él dijo que estaba en el expediente la nota, pero no la mostró. Y también decía que sea, eso es referido a las condiciones que ponen la exactamente. Flinta dijo, pero lo dijo así en palabras, no mostró, digamos, el documento. Él dice que no hay ningún tipo de condiciones y que está en el expediente la propuesta, digamos. Por otro lado, él decía, digamos, que solamente que no 1 milímetro más luego de la línea de los terrenos de Tonkin no se va a acaparar o no va a tomar posesión, digamos, el Estado Nacional. Con respecto a esto,
les decían allí los entendidos, la gente de Iberá, que la ley nacional de bosques indica de que sí, que ellos pueden, más allá del límite, por diferentes motivos, también no permitir que la gente cruce por esos lugares o apropiarse de esos terrenos. Eso en cuanto a... Desde ya que los productores que están ahí como sándwich entre las zonas altas y la laguna o los esteros van a tener problemas para circular por el Parque Nacional. Exactamente. Y bueno, ellos también explicaban que hay antecedentes en otros parques, en otros lugares de la República Argentina que no pueden pasar, y que el mandamás, digamos, allí es el jefe del Parque Nacional, y son autónomos y bueno, nadie se puede meter, y menos la provincia porque es inferior a la nación y ya se donaron. Quedó claro, digamos, que la gente de Iberá tenía mucho más conocimiento del tema que el senador. Sí, por lo que escuché, sí, se notaba. Y mucho más conocimiento que los diputados, que realmente los diputados no tenían ni idea del tema. Y bueno, es un poco vergonzoso, el argumento fue que vinimos a escuchar para aprender, pero bueno, que recién llegó el proyecto de ley allí, y prácticamente no hablaron, y la vez que hablaron, no pudieron argumentar absolutamente nada. Bueno, y lo otro que es importante es que explicaba el diputado Alfonso, es que, bueno, se está tratando en 3 comisiones, seguramente en 2 comisiones. En 2 comisiones nomás, no pudieron pasar a 3, me parece. Eso no está claro. Yo por todos lados, inclusive acá el Payubre dice, el proyecto pasó a las 3 comisiones, bueno. Y lo dijo varias veces Alfonso. Y aclarando que en 2 comisiones tiene mayoría eco. Creo que la constitucional y la de ecología. En cambio, en la de producción, que lo preside justamente Fernández Afur, nuestro compoblano, ahí puede tener mayoría la oposición. Y si no se aprueba en una de las comisiones, el proyecto no avanza. O sea que se estaba apostando a eso. Claro, para eso hay que presionar al diputado Hernández Afur, mercedeño, sobre su posición, y además a los diputados de la oposición, porque tenemos que tener en cuenta el antecedente de que en el Senado toda la oposición, incluidos los peronistas, Nora Nazar, votaron a favor de la entrega a la nación. Ahí corresponde, bueno, él mismo dijo que que la gente presione sobre sus diputados, los mercedeños sobre Fernando Afur y Molina, y los peronistas sobre los peronistas. Por eso es importante un proyecto de reunión que se viene demorando de nuestro grupo, la agrupación militante, ¿cómo es? Militantes autoconvocados peronistas, de reacción lenta y tardía, que tendríamos que estar comunicándonos con nuestros diputados e inclusive un tirón de oreja a nuestros senadores, porque votaron a mano alzada sin saber qué votaban. Una irresponsabilidad absoluta de los miembros de la oposición, que por ahí por pavada a veces le hacen la contra a Colombia. Y bueno, vamos a ver si nosotros somos capaces también de fijar una posición del peronismo y hacer llegar nuestra inquietud a los diputados peronistas para que tomen en serio esta cuestión, ¿no? Ajá. Bueno, en un momento el doctor Ovieta hizo una exposición allí y se ofendieron un poco el senador y los diputados, porque él dijo que esta ley solamente fue votado por unanimidad, o pudo haberse votado por unanimidad por 3 motivos. Uno, por desconocimiento de los senadores; otros, por incapacidad para cumplir el cargo de los senadores; o por corruptos. Y allí se enojaron mucho. Absoluta verdad. Yo lamentablemente no puedo ir porque estuve atareadísimo con trabajos, y porque la verdad que, bueno, no tengo toda la información que tienen Mabel y otros. Pero me parece muy bien la intervención esa del doctor Ovieta. Bueno, esto es todo sobre el tema. Algo más de Mercedes. Importante, se siguen las mejoras en las calles de Mercedes, en las veredas con el plan vereda, la iluminación. Y también leí en el Payubre ahí que en el hospital instalaron una nueva computadora que va a permitir hacer trámite, por ejemplo, solicitar turnos en corriente, que hace complicado, desde el hospital vía internet. Bueno, un avance más también que queremos destacar.
Y a nivel provincial, bueno, el Plan Belgrano, famoso. En estos días anunció el gobierno nacional Macri, hizo un refuerzo presupuestario para obras públicas de 100.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto de esto va a la ciudad de Buenos Aires? El 80%. Entre otras cosas, para hacer una especie de terminal subterránea debajo del Obelisco, que seguramente va a quedar espectacular para autobuses y otros. El soterramiento del Sarmiento, que era un trabajo de ferrocarril que de la época de Cristina tenía que hacer la empresa de, no sé si era Caputo o Calcaterra, el primo de Macri, que el contrato decía que él tenía que conseguir financiación, resulta que no se hizo porque no consiguió financiación, ahora Macri le pone plata del Estado para que haga. Lo cierto es que para el resto del país queda el 20% de esos 100.000 millones y las obras con tan bombos y platillos anunciadas para el NEA-NOA, en definitiva siguen en anuncios, y estos son para todo el año lo que va a 2016, y se denuncia además que el gobierno Macri está subejecutando, es decir, tiene plata para reactivar la obra pública, todo que está prevista en el presupuesto aprobado del 2016, y no lo está utilizando porque, claro, tiene que compensar lo que el Estado le dio a las grandes agroexportadoras por la quita de retenciones y otros recursos que pierde el Estado, compensando con la obra pública, como hacen todos los gobiernos neoliberales. Pérez Esquivel en Corrientes dijo: las cárceles correntinas están muy mal, las cárceles no pueden ser un depósito de personas. Y habíamos dicho ya que la baja de producción de los aserraderos en la zona del río Uruguay, de la tipo Itigui, ahora se anunció en estos días la cooperativa Utraza de Calzado San Luis del Palmar, que bajó un 20% su producción por la competencia de las importaciones. Bueno, la situación en Corrientes. Y la situación en el país. Estuvo Cristina, rindió homenaje a Chávez, como dije, y en una declaración de 1 hora y media, que acá Radio Chávez estaba pasando, de paso se ha dicho, ayer repitieron lo que habían pasado, en 2 veces pasaron, pero me parece que ayer repitieron lo que habían pasado el día anterior. Ah, repitieron a propósito, yo pensé que se equivocaron. Bueno, entre las cosas más importantes que dijo Cristina es referida, por ejemplo, a los sindicalistas. Decía, hay algunos que creen, sobre todo gente de clase media, que creen que progresan solamente por su esfuerzo personal. O sea, son tan individualistas que piensan que aunque el mundo se esté derritiendo, ellos van a ir arriba por su propio esfuerzo personal. Ese es el pensamiento de muchos a quienes le entra en la cabecita la idea liberal del esfuérzate y triunfarás vos solo. Frente a eso, ya hace mucho tiempo Perón habló de la comunidad organizada, cuando decía que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Es como decir, nadie se salva por más que arregle su camarote en un barco que se hunde. Y esto quedó demostrado en la Argentina 2001. Gobiernos provinciales que habían hecho una buena administración, todo el país cayó cuando cayó la nación. Y dijo Cristina, durante nuestro gobierno, siempre los convenios colectivos de trabajo, aumento de sueldo, se hicieron por arriba de la inflación. Si el INDEC, que era cuestionado, decía que la inflación era el 12% anual, y cuando la oposición dijo que era en otro momento el 30%, los convenios colectivos de trabajo se celebraban por el 35 o el 40% aumento. Más allá, porque se decía que el gobierno de Cristina no reconocía la inflación porque no hacía una confesión, de decir en una cadena nacional, Cristina, tenemos inflación. Seguramente, creo que no lo decía efectivamente, pero lo reconocían los hechos. Cuando el gobierno de Cristina, a través del Ministerio de Trabajo, homologaba, que es decir, autorizaba aumentos de sueldo del 30% cuando el INDEC decía que aumentó el 12%. O del 40% cuando el INDEC decía que aumentó el 18%. Y en el año, por ejemplo, 2015,
cuando la oposición decía que la inflación andaba entre el 20 y el 25%, los convenios de trabajo se celebraron la mayoría de 28% para arriba. Algunos gremios como aceiteros aumentó hasta el 40%. Siempre por arriba. Entonces dijo Cristina, esto demuestra que esa mejora de los salarios siempre por arriba de la inflación no era un mérito de los sindicalistas. Porque resulta que ahora los sindicalistas están celebrando convenios de aumento de sueldo, de trabajo, por debajo de la inflación. Mientras la inflación está entre un 45 y 50%, los gremios, la mayoría, celebraron convenios de aumento entre el 27, 28, 30, 32 y a lo sumo 35%. 15 o 10 puntos por debajo de la inflación. Entonces, si el mérito de cuando estaba Cristina era los sindicalistas, ¿por qué ahora los sindicalistas no consiguen lo mismo? Aumentar los sueldos por arriba de la inflación. Porque dijo Cristina, evidentemente, los aumentos de sueldo por arriba de la inflación durante mi gobierno, dijo Cristina, era una decisión de mi gobierno. Es decir, el gobierno quería que los trabajadores tengan un aumento superior a la inflación. A la inflación incluso que decía la oposición. Bueno, otra cosa importante que dijo Cristina es, eso de que evidentemente la política neoliberal es política de ajuste. Y este es un gobierno de derecha, es un gobierno neoliberal, y están haciendo el ajuste que hacen todos los gobiernos liberales. Bueno, eso que más o menos hay muchas cosas para rescatar, pero yo creo que lo principal sobre la situación actual, dijo, no son capaces de fijar una tarifa de gas o de precios y sostenerla, así que no sé si serán capaces de arreglar los problemas del país, entre otras cosas. Bueno, por otra parte, siguen los despidos. Acá resulta casi paradójico, ¿no? Que el INDEC dice que la industria cayó un 6,2%, y hacen medición anual, porque entonces toman también el periodo de crecimiento, porque la Argentina, reconocida por el INDEC de Macri, creció en 2015 2,5%, a pesar de que Macri sigue diciendo que el país no creció, confiado en que la contención de la prensa que tiene, él puede mentir y nadie le desmienta. Bueno, el INDEC dice que creció. Según el INDEC de Macri, la Argentina tuvo una caída de la industria del 6,2%, pero Fiel, la fundación Fiel, que es liberal, dice que cayó un 8%. O sea que la misma gente de la misma ideología Macri dicen que cayó más de lo que dice el INDEC. Ya no le están creyendo al INDEC, ni sus propios compañeros liberales. Escuchaba anoche en el programa de Silvestre, al periodista, estaba Labaña, el diputado, hijo del exministro, reconociendo todos estos problemas de despidos, de parálisis industrial, de baja de la actividad económica. Ya van cerca de 190.000, si no escuché mal, despidos de actividad privada en blanco, o sea, pérdida de empleos en blanco. Imagínense cuánto habrán perdido los que están con contrato o que trabajan en negro, desde la asunción del gobierno de Macri. Porque Macri, ¿qué va a decir? Los despidos son menos porque van a tomar, por ejemplo, desde junio del año 2015 a junio del 2016. Toman todo el año, entonces ven favorecido por el periodo favorable de la época de Cristina. Pero si se toma desde que asumió Macri, los despidos, la depresión, la inflación, se nota lo que produjo Macri durante su gobierno. Una noticia que podríamos decir que positiva. El gobierno había pedido 5.000 millones de dólares prestados en enero de este año, porque resulta que las grandes empresas exportadoras y del campo, que le prometieron que le iban a poner 400 millones de dólares por día, no le pusieron. Le prometieron eso a cambio de que le quite las retenciones. Le quitó las retenciones Macri, o le bajó en muchos casos, y no aparecieron los dólares. El gobierno tuvo que pedir prestado a bancos privados 5.000 millones de dólares a un interés bastante alto. El gobierno ahora adelantó el pago del 80% de ese préstamo, que no tendría que haber pedido, porque le fallaron los que le quitaron la retención. Incluidos 115
Ustedes imagínense que escándalo por los 9 millones de dólares que le encontraron a López. Y la verdad que es para un escándalo. Escándalo, molestia en mucha gente porque vieron en la foto los 4 millones de dólares que tenía en la caja de seguridad Florencia Kirchner. 4 millones de dólares. Ustedes imagínense la foto de 115 millones de dólares. Y si se lo pusieran en bolsa y nos mostrasen, porque 115 millones de dólares es lo que perdió el país en comisiones por este préstamo de 5.000 millones que tuvo que pedir Macri a los bancos privados, porque las empresas agroexportadoras que dominan el comercio, importación y exportación, a quienes le quitó retenciones, no le pusieron los dólares que le prometieron que le iban a poner. Y no era que le iban a prestar, tenían que poner dólares de impuestos. Bueno, para que vayamos viendo por ahí, como el dicho dice ese de el muerto se asusta del degollado. La rural de Palermo, a ver qué hora es. 8:46. Capaz primero escuchamos el chamamé que tenemos ahí. Tengo muchos temas, pero no voy a tener tiempo como siempre. Pero quiero hacer referencia a la rural de Palermo y luego vamos a nuestro artículo también. Para escribir el poema más lindo, ya tiene el motivo mi fiel corazón. En esta dicha que tú me has traído, por el sol divino de un sublime amor, voy a llenar el tintero del alma con tinta de rosas, jazmín y malvón. Y buscaré en tu mirar las palabras más dulces y hermosas que creó el amor. Por haber traído a mi vida al sol, por darle a mi nido tanto calor, yo quiero entregarte, dulce morena, en un poema mi corazón. Como es muy modesta mi inspiración, pues de los poetas no tengo el don, usar el lenguaje que me enseñaron tus ojos claros llenos de amor. Ante mí el paisaje más bello, tu talle, tu pelo y tu morena piel. Son tus ojazos mi dulce embeleso, y encuentro en tus besos mi razón de ser. Gracias a Dios que en lo alto del cielo escuchó mi ruego y vistió mi ilusión con un romántico y mágico velo bordado de celos, ternura y pasión. Por haber traído a mi vida al sol, por darle a mi nido tanto calor, yo quiero entregarte, dulce morena, en un poema mi corazón. Como es muy modesta mi inspiración, pues de los poetas no tengo el don, usar el lenguaje que me enseñaron sus ojos claros llenos de amor. Escuchábamos entonces un poema, son las 8:50 minutos, Radio Char, Radio Taqui, FM Mercedes, domingo 8 a 9 por LT42 Radio Liberá, hacia dónde vamos.
y decía la Rural de Palermo. Podríamos decir es el antro, es el símbolo de la oligarquía argentina. Allí, en la Rural de Palermo se simbolizaba el poder de la oligarquía terrateniente en una época. Después esa oligarquía se fue convirtiendo también en industrial, financiera, de los que manejaban el país. Siempre fueron aplaudidos los gobiernos, los presidentes conservadores y dictadores. Allí se paseó en carroza el dictador Onganía, aquel que hizo la noche de los bastones largos, entre otras cosas, aplaudido por los ruralistas de Palermo. Allí se paseó triunfante el dictador Videla con Martínez de Hoz. Allí fue chiflado Alfonsín, presidente democrático. Allí nunca fueron ni Néstor ni Cristina, porque no quisieron darle la oportunidad a los herederos de la oligarquía argentina de que lo chiflen. Allí va a estar Macri, porque está en su salsa, porque es heredero de la oligarquía argentina, del pensamiento de la oligarquía argentina, de un país para pocos, de un país en donde unos pocos se beneficien, porque acá se habla de la gran Argentina del centenario, 1910, pero la historia oficial no te cuenta que el centenario se hizo con estado de sitio, con obreros encarcelados y reprimidos que pedían mejores condiciones de trabajo, con obreros rurales en los cañaverales, en los obrajes del Chaco y en los yerbatales de Misiones y Corrientes, superexplotados como siervos y esclavos. Pero claro, te mostraban la Argentina que florecía y prosperaba, ligada solamente al campo y al negocio agroexportador e importador de productos industriales con Inglaterra. Bueno, y lamentablemente muchos ganaderos del interior se creen en la obligación de seguir como referente a la Rural de Palermo, cuando en realidad hasta tienen intereses contrapuestos, por más que sean ganaderos, porque la Rural de Palermo representó siempre los intereses de los grandes ganaderos de la Pampa Húmeda, provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, sur de Córdoba, parte de la Pampa, y no de los productores del interior. Y vayamos a nuestro artículo Hacia dónde vamos, que esta semana titulo Hacia la restauración conservadora, con mentiras, represiones y presiones. Se decía ayer, no mientas, Daniel, yo no voy a devaluar, o sea, aumentar el valor del dólar. No voy a ajustar, no vamos a quitarle beneficios a nadie, vamos a continuar lo que estaba bien. Pregunten en las escuelas, por ejemplo, si sigue viniendo las netbook que mandaba Cristina todos los años. No vamos a despedir, palabras más, palabras menos, son algunas de las afirmaciones que hacía el entonces candidato Macri durante el debate con Daniel Scioli. De Menem a Macri, tropezar dos veces con la misma piedra. Dicen que el humano es el único animal capaz de hacerlo, de tropezar dos veces con la misma piedra. Los argentinos lo hicimos, o por lo menos el 51%. En 1930, en el país me olvidé de poner 1955, 1962, 1930 cuando lo echan a Irigoyen, 1955 cuando lo echan a Perón, 1962 cuando lo echan a Frondizi, 1966 cuando lo echan a Ilia y 1976 cuando lo echan a María Estela Martínez de Perón, nos impusieron la restauración oligárquico-liberal conservadora por la fuerza. En 2015, en cambio, una mayoría de argentinos, aunque ajustada, elige por primera vez en la historia con el voto a un gobierno liberal conservador. Pobre homenaje
al cumplirse casi un siglo de haber arrancado a la oligarquía el voto libre, universal y obligatorio por el que lucharon Alem e Irigoyen. Y peor aún, quienes se dicen seguidores del gran caudillo radical son los que posibilitaron el triunfo de estos modernos exponentes de aquel régimen contra el que combatió Hipólito Yrigoyen. Pero no son solo muchos radicales, llevados por algunos dirigentes, quienes contribuyeron. También muchos peronistas y sectores de clase media e incluso muchos trabajadores fueron convencidos de que había que hacer un cambio. Lamentablemente, no pensaron ni preguntaron en qué consistía el cambio, a pesar de que Daniel Scioli insistía que con el cambio también se puede dar marcha atrás. Se atribuye a Menem haber dicho que si decía lo que iba a hacer en el gobierno, no ganaría las elecciones. Eso es simplemente fraude, porque fraude es cuando se consigue algo con mentira. Delito castigado en cualquier legislación penal, menos en la política. El fraude de Macri. Por supuesto, Macri no engañó a todos. Quienes lo promovieron, los grupos económicos dominantes, nacionales e internacionales, y sus exponentes mediáticos e intelectuales, por ejemplo la Nata, entre otros, sabían y saben para qué lo prepararon a Macri y para qué lo instalaron en el gobierno. Los que no sabían, y ahora lo están conociendo, son aquellos que no se meten o no se interesan en la política, ni se preocupan por aprender algo de nuestra historia, aún la más reciente, que están todo el día absorbidos por su trabajo y durante su descanso por los programas pasatistas o de entretenimientos que no les planteen problemas o que los obliguen a pensar. Prefieren mirar a Mirta Legrand, a Tinelli, a los Simpson, algo que no les haga pensar. Esto, como dice el filósofo norteamericano Chomsky, no es casualidad. Es un objetivo buscado por quienes apuestan, ya que no pueden por ahora apelar a las dictaduras, a que el ciudadano esté lo más despolitizado, desinformado y desenganchado de su propia realidad, de modo que puedan ser convencidos fácilmente con una propaganda que básicamente diga lo que la mayoría quiere escuchar. Hay que hablar del pasado y del futuro, no del presente. Entre los mensajes machacados hasta el cansancio de una etapa en la que solo se dedicaron a robar y arruinaron al país, y la promesa de un paraíso sin autoritarismos, con libertades, sin corrupción, sin desocupación, sin pobreza, sin persecuciones, donde estemos todos unidos, sin tensiones, etcétera, etcétera. Con esas promesas llegaron al gobierno. Ni Cristo logró tales objetivos. Macri convenció a muchos que él iba a hacerlo. Cristo dijo: no vengo a traer la paz, sino conflictos. Macri lo superó. Prometió que él iba a traer solamente alegría. Hay que seguir machacando sobre la herencia recibida y prometiendo la felicidad futura, aunque los plazos se vayan alargando y la realidad muestre otra cosa. Hay que seguir acusando, algunas veces con razón, las más de las veces sin prueba. No importa si falla un intento, se arma otra denuncia u otra causa. Lo importante es mantener a la audiencia ocupada mientras se avanza hacia los verdaderos objetivos, que es hacer un país con beneficio para unos pocos y la mayoría afuera. La fuga el expresidente. Bien, ¿cuánto nos queda? ¿2 minutos? Bueno, rápidamente digamos, esto de las bases de datos de ANSES, bueno, ya se habló mucho, pero el gobierno
autorizó a que la Secretaría de Comunicaciones utilice la base de datos donde estamos todos desde que nacemos hasta que morimos. ¿Para qué? Dicen que, bueno, para utilizar, que la ley lo permite, pero lo cierto es que eso es para después que empecemos todos los argentinos a recibir la propaganda macrista. No hay otro objetivo principal. Esto del ISIS, los terroristas islámicos en la Triple Frontera, esto es posible que en Brasil estén razonablemente alertados que no puede haber ataque terrorista, pero ya esto de inventar de que en la Triple Frontera que se podría producir en la Argentina me suena más a ir preparando el terreno para justificar la presencia de tropas norteamericanas que Macri quiere autorizar a que estén en la Triple Frontera y en Tierra del Fuego. El caso Mayo, fíjense cómo se miente. Mayo es aquel de la barra brava, creo que la zona de Quilmes, y los titulares de Leuco, de La Nata, de los diarios Nación, Clarín, cayó el autor del asesinato de los colombianos que fueron asesinados no sé en qué parte, porque él era el dueño del arma con el que asesinaron a los colombianos. Y algunos titulaban, cayó el Mayo ligado a Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner había mandado a Sudáfrica apoyado a unas hinchadas para que vayan a alentar a la selección nacional. Es lo mismo que acá el intendente, que podía ser Molina, puede ser Semonain, por ahí mande, qué sé yo, cuando un equipo de Mercedes juegue en algún lugar, apoya a la hinchada para que vayan a alentarlo y no se ponen a analizar quiénes son cada uno de la hinchada. Pero ya lo ligaban estos quienes, ya lo ligaban a Aníbal Fernández, lo detuvieron. ¿Qué pasó? Resulta que la jueza, la ex viuda de Nisman, tuvo que liberarla porque el arma, se comprobó por el peritaje, no corresponde al arma con el que asesinaron. Y el hombre está libre y cumple cargo. Pero mientras tanto, todos los titulares que ligaban al asesino con Néstor Kirchner ya quedó en la mente de muchos. Y finalmente, Francisco pidió perdón por los crímenes de los nazis. Le van a decir al Papa también que deje de recordar el pasado, porque acá hay muchos que en nombre de la reconciliación quieren que los dictadores y los asesinos de la dictadura queden en libertad. El Papa no pidió la libertad de los genocidas nazis, que todavía quedan algunos. Bueno, con esto nos despedimos hasta el próximo sábado por Radio Char, Radio Taqui, FM Mercedes y domingo LT42 Radio Libera.